Dragón es una palabra de origen europeo, normalmente asociado con la mitología europea. No es ningún secreto que cuando uno escucha esta palabra, el dragón alado cuadrúpedo o el bípedo son las dos figuras que más se nos vienen a la mente. Pero a la vez, sabemos que esto no siempre fue así. Sin ni siquiera tener que estudiar demasiado a fondo, descubrimos que los dragones más antiguos son más serpentinos en apariencia que sus contrapartes medievales. Hablamos de seres como Leviatán, Seto o Tiamat, sierpes monstruosas que imponían terror por sus enormes tamaños, muchas veces conectados fuertemente con el agua, de la misma forma que con los dioses. Es al analizar estas raíces que podemos comenzar a encontrar el concepto de dragón repetido en criaturas de otras regiones vecinas, lo cual es comprensible. Pero algunos han comenzado a cuestionar qué tan lejos pudo haber llegado el concepto de dragón. Muchas personas han establecido a diferentes seres mitológicos americanos bajo esta categoría, porque es cierto que la serpiente también tomó un papel de enorme importancia en muchas culturas del continente occidental, y estas se vuelven tan fantásticas como los dragones europeos, mostrando semejanzas que impresionan. Hoy me gustaría traerles dos de estas sierpes mitológicas americanas para así estudiar su leyenda y concluir si pueden o no ser categorizados como dragones, nada menos que las culebras gigantes de los mitos mapuche, huiliche y chilota, Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú. Antes de comenzar, ¡feliz año del dragón! Así es, tengo el presentimiento de que este será un buen año para Dracomaquia, así que mejor estén al tanto del canal, ya saben lo que tienen que hacer, o al menos eso espero. Ahora, fuerte aclaración antes de continuar. No conozco nada sobre pronunciaciones de palabras aborígenes chilenas. Y no estoy tratando de hacer alguna especie de chiste. Me refiero a que pido disculpas si pronuncio mal palabras de origen mapuche o de otras lenguas locales. También le estaré dando enorme enfoque a Chile y a la cultura mapuche. Pero sepan que la misma historia que estaremos relatando hoy también se cuenta en zonas vecinas de Argentina y otros pueblos nativos. Con eso aclarado, es tiempo de divertirnos. Como ya mencioné, ambas criaturas forman parte de las culturas mapuche, huiliche y chilota, con sus nombres variando ligeramente acorde a la cultura o región, que, como notarán, ambos poseen la palabra bilú o filú, la cual se traduce a serpiente o culebra. Esta es la parte fácil de traducir, e incluso eso no es del todo cierto, con el resto mostrándose bastante complicado, porque ni Kai Kai ni Tren Tren parecen ser palabras, o al menos nunca encontré una traducción directa de estos nombres. Comencemos con Kai Kai, la culebra marina. Primero, es bastante perceptible una fuerte asociación entre la serpiente y el agua en la cultura mapuche. La palabra filú, si bien puede traducirse como serpiente o culebra, también parece hacer referencia a criatura de las aguas. Es por ello que, si revisamos otras míticas criaturas acuáticas, la palabra filú es comúnmente utilizada y no siempre hay una directa conexión serpentina, aunque a la vez es común que la haya. Por lo que los conceptos de serpiente y agua parecen entrelazarse de una manera simbólica, y por lo tanto, Kai Kai se presenta como el señor de los mares. De hecho, se cree que el término mapuche, Iwai, podría estar vinculado a la palabra Kai, con este traduciéndose comúnmente como serpiente o culebra, provocando un doble énfasis a sus características acuáticas, hasta triple cuando se le agrega la palabra filú. También tenemos la existencia de la palabra Iwaifilú o Iwaibilú, normalmente traducida como dragón, existiendo registros de procesos judiciales entre 1693 a 1749 que mencionan a brujos malignos, Calcu, reuniéndose en cavernas donde invocaban a una mitológica serpiente monstruosa para que resguardase la entrada, siendo esta serpiente Iwaifilú.
Estas fueron declaraciones de pueblos aracaunos, por lo que parece que sí existe una asociación entre serpientes monstruosas con esta palabra. Y acorde a ciertos anales de la Universidad de Chile, esta palabra designaba a una enorme culebra con cabeza humana, y en otras ocasiones hacía referencia a un monstruo de 7 cabezas. ¿Por qué carajo siempre 7 cabezas? No importa. Por último, debo mencionar que la palabra Kaikai también puede utilizarse para denominar a la gaviota, creyéndose que este nombre fue resultado de onomatopeya. Así que, a la vez, Kaikai como sonido puede que esté conectado con el mar. En cuanto a Tren Tren, no tuve tanta suerte, pero encontré esta investigación por parte del Dr. José Fernando Díaz, en donde deduce que Tren Tren se relaciona con la raíz verbal de crecer, en mapuche, tren, lo cual tiene sentido, porque es bastante común que en la leyenda Tren Tren posea el poder de elevar montañas, es decir, hacerlas crecer. Y también agrega que el nombre Kaikai se relacionaría con el término sustantivo Kaine, que se traduciría como enemigo, lo cual también tiene mucho sentido, porque esta gigantesca serpiente marina toma fuertemente el papel de enemigo de la humanidad. Incluso menciona que el término Kaikai Filú es usado hasta hoy en día con un sentido mitológico de lo negativo o de brujería. Ahora, si hablamos de descripciones físicas, tristemente quedamos cortos. La común tradición de las tribus aborígenes de estas regiones es relatar estas historias exclusivamente de manera oral. No escriben sus leyendas y parece que tampoco son de representarlas en figuras y dibujos, no al menos como otras culturas están acostumbradas a hacer. Existen ciertos patrones en tela que se cree que representan de manera simbólica la lucha de estas dos serpientes, siendo la más popular de todas el Perimontum Bilu, sueño de serpiente o visión de serpiente. Las líneas que podemos contemplar representan a las dos serpientes entrecruzadas luchando, por lo que es una manera interesante de visualizar esta leyenda, y quiero que recuerden esta figura porque volveremos a esta dentro de poco. Ahora, como estaba diciendo, descripciones físicas de ambas criaturas son difíciles de conseguir, pero generalmente estas son descritas como serpientes gigantes, de tamaños colosales, aunque no más grandes que una montaña. Esto lo digo en base a que es común que en la leyenda Tren Tren cargue a una buena cantidad del pueblo mapuche a lo alto de los cerros, lo cual indica que si bien es lo suficientemente grande como para cargar a cientos de personas, aún tiene que escalar la montaña en sí misma, con Kaikai siendo descrito como un igual a él en todo sentido. Aunque es verdad que en algunas historias mencionan a la cola de Kaikai como infinita, pero esto puede ser debido a que su cola y el mar se conectan como uno. Kaikai sería en cierta medida una extensión de los mares. En cuanto a sus colores, bueno, estos se manifiestan como indefinidos, pero podemos sospechar que deben ser colores cercanos a lo que representan, en este caso la montaña y el mar. En las creencias de estos pueblos podemos encontrar a seres celestiales que personifican a ciertos elementos muy conectados con los colores característicos de dichos elementos, tales como Antu, el sol, que lo representa el color del oro, así como Peripillán, el fuego, muy conectado con el rojo. Y justo estos dos seres espirituales, o Pillán, son los padres de Tren Tren y Kaikai respectivamente. Debido a esto, uno puede crear la hipótesis de que Tren Tren es dorado y Kaikai rojizo, pero solo para remarcarlo, es tan solo una hipótesis. Dejando eso a un lado, normalmente es hasta aquí donde llegaríamos con descripciones físicas, básicamente dos serpientes gigantes, pero investigando a fondo, muy a fondo, terminé encontrándome con muchas otras formas y figuras que no suelen ser para nada mencionadas, lo cual hallo decepcionante porque estos diferentes retratos son fascinantes. Comencemos con esta característica que se repite un número considerable de veces, el dato de que estas serpientes poseen 4 patas, si es que directamente no son representadas como lagartos, lo cual me recuerda al Lindworm del norte de Europa. Pero más curioso son las distintas menciones de estos dos como serpientes aladas, en especial Kaikai, que en varias ocasiones le dan alas rojas.
o también son mencionados como lagartos alados. Lagartos o serpientes aladas, ¿qué les hace recordar? Estas menciones son en verdad curiosas porque, ¿recuerdan el patrón de tela sueño de serpiente? Pues en este se aprecian extremidades en las figuras serpentinas, las cuales concuerdan con las utilizadas en otras figuras de tela. En base a esto existe la conclusión de que las serpientes gigantes de esta leyenda poseen extremidades, las cuales bien son patas o alas. La idea de serpientes aladas no es algo tan loco en esta parte del mundo. Los incas del norte poseían a Amaru, una entidad serpentina con alas, y sin tener que ir tan lejos también tenemos la leyenda del Piuchen, una criatura mítica mapuche, que si bien un cambiaformas acostumbra a manifestarse como una culebra alada. A pesar de esto, la imagen de serpientes alíferas para representar a Kai Kai y Tren Tren no parece ser la más popular, no al menos en relatos y representaciones modernas, similar a la apariencia equina de Kai Kai. Así es, encontré varias veces la mención de que Kai Kai es una serpiente mitad caballo, una declaración muy interesante porque sencillamente no es posible. Caballos son animales autóctonos de Europa, no llegaron a América del Sur hasta la llegada de España, repitiéndose la misma historia cuando se trata de las menciones bovinas de Kai Kai. Verán, existen relatos que colocan a esta criatura dragónica con características de toro, como se le da en la costa de Arauco, donde una leyenda explica que Kai Kai es una bestia con cuernos no definida, atribuyéndosele los mismos colores del mar. Bueno, supongo que ahí tendríamos algo de confirmación de los colores. Y acorde al libro Hawks of the Sun, Kai Kai podía ser representado como una serpiente con cabeza de toro o de buey. De hecho, hasta le agrega 3 brazos de los cuales le crecen árboles. Súper raro, aunque la idea de toros es algo que también se repite en lo recogido por Yosuke Kuramochi, donde 2 míticos toros, uno de color blanco y otro de color rojo, básicamente toman los papeles de Tren Tren y Kai Kai. El asunto es que aquí surge el mismo problema que con el caballo. Estas declaraciones claramente están manchadas con influencia europea, aunque no necesariamente quiere decir que sean completamente falsas. La comparación equina y bovina son definitivamente comparaciones más modernas, pero es posible que estas dos criaturas sí fuesen zoomorfas, tal vez mezclando una especie de mamífero propio de estas tierras como el ciervo, lo cual podría explicar la comparación con el caballo y los cuernos. Y hasta es posible que sea de aquí de donde viene la idea de las 4 patas, aunque estas son solamente conjeturas sin muchos fundamentos. Pero si desean ver algo más sólido, pues puedo mostrarles la posible representación más antigua encontrada de Tren Tren y Kai Kai. Tallada en esta cabeza de masa de piedra con forma estrellada del centro-sur de Chile, de orígenes precolombinos, puede apreciarse a una serpiente y a una especie de lagarto enfrentándose. Se cree, y repito, tan solo se cree que esto puede estar representando a estos poderosos seres. De esto ser cierto, lo difícil sería determinar quién es quién, aunque sospecho que Kai Kai sería la serpiente. Ya Tren Tren tiene suficiente con su otra rarísima representación. No, en serio, nunca adivinarán cuál es la otra forma en que es supuestamente representado. Adelante, adivinen. La respuesta es un cóndor. Técnicamente un ave rapaz, pero dado a la descripción se cree que es un cóndor. Esto lo encontré mencionado en estas actas de literatura mapuche, repitiéndose también en el libro Reviviendo Historias Antiguas, donde una narradora describe a Tren Tren como un pájaro de buen espíritu. Y pueden creer que cuando estaba terminando el guión encontré otra representación en ave, solo que esta vez es Kai Kai. En una investigación sobre la representación gráfica de este mito, Gladys Riquelme y Graciela Ramos señalan que Kai Kai también aparece representado como un cuadrúpedo zoomorfo o como un pájaro de patas y pico delgados. Inclusive llegan a hacer la misma conexión que hice con el ciervo y la apariencia zoomorfa, y aparentemente relatos como este pueden hallarse en la provincia de Cautín. A pesar de esto, la versión pájaro de cualquiera de los dos no parece ser muy mencionada que digamos.
Oh, y por cierto, jamás encontré ni una sola fuente legítima que establezca a Kai como mitad pez. Sospecho que esta idea es cosa de Wikipedia. Si hablamos de sus poderes, estos se resumen a magia, con Kai dominando las aguas, aumentando el nivel del mar a voluntad y creando maremotos. Mientras Tren posee la habilidad de causar erupciones volcánicas y de controlar las montañas, haciéndolas crecer a voluntad, además de poseer la magia para transformar a las personas en piedra o en animales. Lo curioso es que, depende de la versión de la leyenda, pareciese que Tren también comanda la marea, al provocar que ésta vuelva a bajar. O bien puede ser que por imponerse ante Kai, este pierda control sobre las aguas y cause que éstas bajen. Dependerá bastante de cómo lo interpretes, pero en general la base de sus poderes es la magia, con cada uno de estos viviendo en el lugar donde se están imaginando, aunque Kai es a veces mencionado habitando en distintos lagos. Y bueno, supongo que tras todo esto debemos hablar de la famosa leyenda, el combate que hizo mover los cimientos de las cordilleras. Pero sospecho que para entender por completo el panorama de estas dos entidades es necesario comenzar por el principio de todo, nada menos que el creacionismo mapuche. Al comienzo de los tiempos, mucho antes que el tiempo mismo tuviera su comienzo y empezara a fluir, tan solo había una grandísima obscuridad. Pero pronto la oscuridad en nuestro mundo, el Mapu, cesaría. Porque en el mundo de arriba, Wenu Mapude, existían los espíritus antiguos que brillaban como los astros en el firmamento. Algunos de estos espíritus eran extremadamente poderosos, los Pillán, y entre estos Pillán existía Antu, el Dorado, quien resplandecía por sobre la luz de todos los demás espíritus, excepto tal vez por Peripillán, cuyo brillo podía rivalizar con el de Antu. La realidad es que los dos antiguos espíritus se mostraban celosos entre sí, cada uno envidiando lo que el otro tenía, por lo que una rivalidad surgió entre ellos, la cual terminaría en una guerra que dividió a los espíritus de Wenu Mapude. Muy grande fue aquella lucha, muy larga y muy violenta, tanto que el mismo Mapu deshabitado y el submundo fueron sacudidos por esta guerra. Al final, Antu surgió victorioso, y como castigo para todos los espíritus derrotados, Antu los enterró profundamente en la tierra del Mapu, y tras esto les echó encima enormes piedras, siendo así que se formaron grandes cadenas de montañas, y como Peripillán era el más poderoso de todos ellos, más grandes fueron las rocas sobre su cuerpo. El asunto es que, enterrados bajo tierra y despedazados, también se encontraban el hijo de Antu y el de Peripillán, con sus respectivas madres mostrándose inconsolables tras el fin de la guerra. Podían sentir el sufrimiento de sus hijos y no había nada que pudieran hacer, pero sus lágrimas no fueron en vano, porque Puam, quien podríamos tratar como el ánima universal, sintió tanta pena por ellas que decidió devolverle la vida a sus dos hijos. Sin embargo, no permitió que recuperasen su forma antigua, siendo así que el hijo de Peripillán fue convertido en una inmensa culebra cuyo nombre es Kai Filú, y el hijo de Antu fue convertido en una inmensa culebra cuyo nombre es Tren Filú. Las dos serpientes buscaron refugio en las profundidades del Mapu, y tal como fueron sus padres, adversarios es en lo que se volverían, con ambas convirtiéndose en el instrumento a través del cual se cumpliría la voluntad de los espíritus antiguos. A partir de aquí muchas cosas ocurrieron, incluyendo la creación del ser humano, pero centrándonos en estas dos serpientes gigantes, Kai en determinado momento se sintió muy atraído por una habitante humana, por lo que se aproximó a ella y la poseyó, naciendo de esta unión mellizos tan pálidos como la luna. Temiendo la madre que sus hijos ofendieran a Kuyen, la esposa de Antu, decidió sacrificarlos en su nombre, volviendo a concebir otro hijo de Kai, esta vez un pequeño de piel muy oscura y ojos negros, con piernas cortas y deformes, con brazos extraordinariamente largos.
En contra de lo que uno se esperaría de su irregular apariencia, era sumamente fuerte, tanto como la piedra misma, y Trauco fue el nombre que le pusieron. En caso de que no lo sepan, Trauco es otro ser mitológico muy reconocido tanto en leyendas mapuche como chilotas, un personaje que se dedica a seducir a jóvenes mujeres castas al utilizar su magia, o bien tomándolas por la fuerza. El Trauco no es otra cosa que una bestia lujuriosa, sumamente peligroso, por lo que pocos se atreven a enfrentarle, y acorde con algunas historias, una de sus hijas resultó ser tan hermosa que cautivó al mismo Kaikai, deseando hacerla suya apenas tuviese edad. Lo cual, efectivamente, Kaikai sería el abuelo de esta niña, por lo que... asco. El asunto es que el Señor de los Mares explicaría con detalle la belleza de esta joven a su propio padre, que si bien enterrado y derrotado, su espíritu no estaba desvanecido, y al escuchar las anécdotas de su hijo, ordenó que se la trajesen para volverla su esposa, que a este punto estamos hablando de toda una línea sucesoria de asco. Por suerte, nadie se mostró muy fan del incesto, rehusándose a entregar a la joven. De hecho, la madre fue y pidió ayuda a Antu, el cual se rehusó a socorrerla, al menos de manera directa, porque sí envió a su hijo, la serpiente Tren Tren. Tren Tren se presentó en sueños a la madre y le dijo: «Confía a tu niña a mis cuidados y yo aseguraré su salvación. Llévala a la playa y déjala allá. Yo entonces vendré y tomaré tu hija en mi hocico y la llevaré conmigo hasta alcanzar la cumbre de un cerro tan elevado que la luz de Antu lo abraza todo y que nadie puede resistirse a ella. Pero tú darás a tu hija una alita y así ella podrá resguardar su cabeza y entonces Antu no la abrazará». Su madre no dudó en hacer lo que le habían encomendado, dejando a su pequeña en la playa de Chequián, donde la gigantesca culebra de las montañas hizo exactamente lo que había prometido, llevando a la jovencita a lo alto de los cerros, donde la depositaría en una cueva que era sagrada para los Pillán. Como podrán imaginarse, cuando el Trauco vino en búsqueda de su hija, se enfureció al no encontrarla. Regresando con su padre, le contó lo sucedido y este se dirigió hacia Tren Tren, ordenándole con voz tronante que le entregase a la joven, pero su reclamo quedó sin contestación. 4 veces dicen que Kaikai Filú reclamó a la joven, pidió, ordenó, exigió y amenazó, pero 4 veces su reclamo quedó sin respuesta. Porque Tren Tren Filú había decidido proteger a la joven, inclusive si esto desafiase la voluntad de todos los Pillán. Fue así que Tren Tren y Kaikai renovaron aquella gran batalla que combatieron sus padres hace eones, con Kaikai empleando todas sus artes mágicas para que, al menear la cola con violencia, todas las tierras del Mapu temblasen, para luego provocar que el mismo mar se eleve y que las aguas empezasen a consumirlo todo. Por doquiera mirases, los hombres y las mujeres abandonaban sus frágiles hogares y huían a las montañas, tratando de escapar de la ira de Kaikai. Cuentan los antiguos que muchos no lo lograron, pero que Tren Tren los salvó al transformarlos en seres acuáticos como peces o delfines, algunos siendo incluso transformados en Zumpal, criaturas descritas como mitad hombre y mitad pez. También cuentan los antiguos que muchos hombres quedaron helados por el terror y quedaron transformados en piedra. Ciertas versiones aclaman esta transformación como resultado de la magia de Tren Tren, mientras otros parecen insinuar que fue resultado de este choque de fuerzas arcanas. El asunto es que fue así que pocos lograron sobrevivir al llegar a los cerros más elevados, donde Kaikai volvió a desafiar a su rival al gritar «Kai, Kai», que al rugir estas palabras hizo que el agua se elevase más y más, ante lo cual Tren Tren respondió al gritar «Tren, Tren», haciendo que los cerros crezcan y crezcan. Este intercambio se repitió algunas veces, hasta que finalmente Tren Tren decidió descender. Todo indicaba que esto iba a definirse con una confrontación directa. Cito: «Cuentan los antiguos que entonces las 2 desmesuradas culebras entrecruzaron sus cuerpos una y otra vez más, y cada una trataba de ahogar a la otra apretándola entre sus anillos palpitantes.
Se entrecruzaron los desmesurados cuerpos de las dos culebras y levantaron enormes olas de agua que arrasaban con todas las cosas, derribando árboles y levantando hacia el cielo sus raíces, desbaratando los matorrales, aplanando los cerros, creando nuevas alturas. Se entrecruzaron los desmesurados cuerpos de las dos culebras y los hombres que en ese entonces poblaban el Mapu, en todos sus rincones conocieron el terror más infinito, pues Coi-Coi-Filú y Tren-Tren-Filú no se limitaban a luchar utilizando toda la fuerza enorme de sus músculos, sino que recurrían también a sus artes mágicas, más poderosas que su misma fuerza tan desmedida. Fue durante este intercambio de fuerzas catastróficas que los hombres podían ver cómo las aguas bajaban cuando Tren-Tren se postraba como dominante en la lucha, y cómo las aguas volvían a subir cuando Kai-Kai se postraba como el dominante. La batalla no parecía tener fin. Sabemos que esta duró más de un año, ya que la historia también dice que vino la temporada de las lluvias, y después aquella cuando el Mapu da sus frutos, y otra vez aquella del hielo y del viento que viene del norte, y una vez más los árboles se cubrieron de flores y renovaron su belleza. Sin embargo, la batalla no cesaba. Esta es una obvia descripción de las estaciones pasando, por lo que creo que podrán entender que los antiguos pueblos de estas cordilleras comenzaron a desesperarse. Algo debían hacer si esperaban salvarse de este ciclo interminable de destrucción y catástrofes, por lo que decidieron que era necesario brindar de un digno sacrificio para calmar la ira de los espíritus. Y ese digno sacrificio sería una hermosa joven conocida como Licarayen. Siendo de esta forma que llevaron a la joven a lo alto del volcán, que se relata que el mismo Peripillán se encuentra encerrado debajo. Se preparó una cama de flores para que Licarayen se acostase, tomando de una bebida que la pondría en un estado comatoso. Abrieron su pecho y sacaron su corazón, ofreciéndoselo al volcán, contemplando cómo las quejas de Peripillán cesaron. Los cielos volvieron a abrirse y las dos serpientes gigantes que seguían luchando quedaron inmovilizadas, dejándose caer a lo profundo de las aguas para nunca más ser vistas, poniendo un fin a su lucha. O al menos acorde a esta versión. Verán, quiero aclarar que el relato que acabo de contarles es un resumen del trabajo de Alberto Trivero en su libro Tren-Tren-Filú. Él mismo especifica que lo presentado en su libro es una especie de recopilación narrativa de varias diferentes leyendas que redactó a lo largo de sus años de investigación, al haber conseguido entablar amistad con diferentes relatadores de historias de los pueblos de Chile. Algunas de estas leyendas no necesariamente suelen conectarse con la lucha de Tren-Tren y Kai-Kai. Como dije, Trivero buscó darle una especie de línea temporal a los diferentes acontecimientos dados en la mitología regional, tratando de conectarlo todo de alguna forma. Por ejemplo, si bien la parte del sacrificio humano para detener esta catástrofe es algo casi universal en este relato, al menos a mí me parece extraño que toda esta guerra comenzase por el intento de salvaguardar a una joven inocente, solo para que el problema se solucione al sacrificar a otra. La realidad es que, dependiendo de a dónde vayas, la leyenda diversificará bastante. Algunos dicen que Tren-Tren tomó a los que habían sobrevivido al maremoto inicial de Kai-Kai y los llevó a mayores alturas para alejarlos del mar. Otras historias dicen que solo hizo esto con la jovencita que estaba protegiendo, mientras que otros nunca mencionan a tal jovencita. Se explica que el enojo de Kai-Kai, en estos casos, fue iniciado porque los habitantes del Mapu se volvieron unos desagradecidos, faltándoles el respeto a los antiguos espíritus y rompiendo normas de conducta ancestrales, o si no, directamente faltándole el respeto al propio Kai-Kai, quien era el señor de los mares. A la vez, la manera en que se resuelve el problema varía. Bien hay un sacrificio para calmar a los espíritus, o si no se resume a que Tren-Tren logra derrotar a Kai-Kai, o bien la batalla se mostraba tan pareja que ambos frenan la lucha y se retiran, lo cual crearía un ciclo eterno de rivalidad, orden versus caos. Además de que establece la posibilidad de que todo se vuelva a desencadenar, y es por ello que es importante recordar el mito y mantener las tradiciones vivas, para que en caso de que la batalla resurja, la gente sepa qué es lo que tiene que hacer.
Los supervivientes también varían, a veces son muchos, otras veces una sola pareja destinada a repoblar el Mapu, pero lo que sí se mantiene como absolutamente universal es que el nivel del mar nunca se redujo a su estado original, y es por ello que regiones en Chile se mantienen sumergidas hasta hoy en día. Bien, he intentado mantener el enfoque en una versión de la leyenda para que esto no fuese muy confuso, pero creo que es necesario mencionar otras versiones para que comprendan qué tan alejados pueden llegar a ser estos. Una muy rara y cuestionable versión la encontré bajo el nombre de Antu y Kushe, que parece que fue recopilada por Julia Salzman, la cual, en mi opinión personal, se encuentra manchada con influencia cristiana. Esto lo digo en base a que hay elementos que no son propios del folclore de estos pueblos. Antu se presenta como el creador de la humanidad, lo cual no lo es, además de que se encuentra observando a los humanos sentado en su trono desde los cielos. Todo esto suena muy cristiano si me lo preguntan, pero enfocándonos en el relato, aquí se dice que los dos hijos mayores de Antu buscaron rebelarse y apoderarse del trono, ante lo cual Antu derrotó a sus hijos y los lanzó con letal fuerza directo al Mapu. Debido a que su esposa no quería ver a sus hijos perecer, Antu tuvo compasión y les permitió volver a la vida, solo que volverían como un único ente, una serpiente gigante de inmensas alas rojas llamada Kai Kai, encargada de llenar los lagos y mares del mundo. A pesar de su renacimiento, Kai Kai seguía resentida con su padre, y sin poder hacer otra cosa decidió vengarse en los seres humanos que poblaban el mundo, creando temblores y maremotos al agitar su cola. El todopoderoso Padre Nuestro que está en los cielos, Antu, decidió crear una serpiente guardiana para que protegiese a los mapuche, por lo que reunió la mejor arcilla del mundo y con sus manos le dio forma a Tren Tren. Y no, ese no fue un agregado cómico de mi parte, en serio en esta versión Antu creó a Tren Tren con arcilla utilizando sus manos. Solo faltaba que le soplase para darle vida y estaríamos completos. En cualquier caso, en esta versión de la historia las serpientes gigantes son hermanos, y he de decir que la idea de que estos dos sean como serpientes gemelas es una característica bastante normal de encontrar en esta leyenda, algunas veces estableciendo a Tren Tren como femenina. El asunto es que Tren Tren se encargaba de alertar a los mapuche para que huyesen a las montañas cada vez que Kai Kai estuviese creando maremotos, no existiendo ninguna confrontación directa entre estas dos culebras. Otra versión que encontré relata que Dios creó a este par de sierpes gigantes como hermanos al insuflarle su aliento por la nariz, ¡maldita sea! Bueno, aquí Kai Kai fue limitado al lago Lácar, mientras que Tren Tren a la montaña de Tres Picos, que a la vez era un volcán, con su gemelo provocando temblores y maremotos en un intento de hacerlo caer, haciéndolo al agitar su cola, que aquí se aclara que era tan gruesa que, en su punto más débil, aún tenía el grosor de 10 hombres abrazados, por lo que supongo que aquí tenemos una referencia a su tamaño, aunque utilizaría un procedimiento quirúrgico si se desea utilizar esta versión de la leyenda. La última versión cristiana que veremos, la cual es tan cristiana que no tiene gracia, explica que fue a causa de la conducta inapropiada de la gente que Dios le ordenó a Kai Kai Filú, aquí también con alas rojas, que levantara las aguas como castigo, con Tren Tren queriendo salvar a la gente al avisarles que subiesen a las montañas, solo salvándose una pareja que se llamaban Adán y Eva. Yup. Estas versiones fueron obviamente influenciadas por la nueva religión, pero esto no quiere decir que no guarden ciertas verdades. Gracias al artista que nos ha brindado de muchos dibujos para el canal, Ferenique, gracias Ferenique, tuve acceso a 2 diferentes fuentes que mencionan al lago Lácar como el lugar de residencia de Kai Kai, donde los nativos se dirigían a realizar ceremonias para atraer la lluvia. Fue un particular día cuando estaban comenzando los preparativos que un misterioso hombre se les apareció, advirtiéndoles de la ira de Kai Kai, que debían huir a las montañas, pero poca importancia le dieron a las alertas del extranjero, siendo así que la gran culebra marina se despertó y comenzó a agitar las aguas con su cola.
Como ya sabrán ahora de memoria, la gente subió a las cordilleras, donde Tren Tren se despertó, y curiosamente, en ambas versiones se menciona las patas de Tren Tren, 4 patas para ser específico. Sí, mi apuesta que este sería Tren Tren sigue en la mesa. Pero también quiero que recuerden que todas estas son diferentes versiones del mismo relato. No tenemos nada asegurado, y si saben algo de mitología, que figuras e historias cambien con el tiempo es algo muy natural. La idea de que Tren Tren fuese en algún punto un lagarto y luego una serpiente, o viceversa, es una hipótesis igual de válida, pero solo una hipótesis. Y es verdad, me olvidé mencionar al misterioso hombre, y misterioso es el mejor adjetivo con el cual puedo describirlo. Este personaje aparece muy seguido en los diferentes relatos que encontré. Sencillamente surge de la nada, da advertencias proféticas y se marcha. ¿Quién es? ¿Por qué hizo esto? Son preguntas sin respuestas. A veces es descrito más como un anciano que de hecho les pide comida a los mapuche, pero por su apariencia de pobre se burlan de él en su lugar. Tal vez el anciano simbolice algo en el folclore, algo que se me escapa, aunque a la vez algunos explican que este personaje era un mensajero de los espíritus antiguos o bien el propio Tren Tren disfrazado. Esta última idea suena bastante interesante, recordándome a historias como las de la serpiente emplumada al norte de América. Pero la idea de que este misterioso hombre sea Tren Tren es otra versión más del relato. Nada está escrito en piedra. Bueno, tal vez algunas cosas sí lo estén, marcadas en la tierra donde caminamos y en las aguas que observamos. Verán, es más que comprensible que esta leyenda posea tantos datos cambiantes, porque no solo es un relato contado de boca en boca sin ningún tipo de registro en papel o cualquier otro material, sino que además este mito es sumamente antiguo. Acorde a la ciencia, la historia geológica de la Patagonia parece indicarnos que cerca de 10.000 años atrás se produjo un cambio brusco de la temperatura y las aguas se levantaron cerca de unos 20 a 40 metros, alcanzando los niveles actuales. Una de las tantas pruebas que establecen esta leyenda como una cicatriz del daño que recibieron estos pueblos americanos hace miles de años. De hecho, la cultura chilota utiliza esta leyenda para explicar que la isla de Chiloé una vez formó parte del continente. Si uno investiga a más profundidad, descubrirá que desde la zona central de Chile hasta el sur existen numerosos cerros llamados Tren Tren, y a la vez estos cerros se vinculan a lugares ceremoniales. Un ejemplo de ello es el cerro Tren Tren, cercano a la localidad de Doñihue, donde se han encontrado piezas de cerámica de gran valor arqueológico que hablan de un lugar en su cumbre que desde tiempos antiguos se utilizó para la realización de rituales. No es coincidencia que a más de 850 kilómetros al sur, en una localidad cercana de Osorno, encontremos un lugar llamado Tren Tren y Caycaybilú, donde también se realizaban ceremonias de los antiguos mapuche. Por ende, estamos hablando de un espacio geográfico amplio y con multitudes de diferentes pueblos desperdigados por toda esta bella tierra, relatando la misma historia, que por supuesto es inevitable de que surjan peculiares relatos. Tomen este como un ejemplo, la cual también coloca a Caicay en un lago, esta vez ubicado en Puaucho, donde la profecía cuenta que de la laguna saldrá un Caicay para juntarse con el Yunlun. Este es un animal mitológico descrito como un gato marino, quien es el dueño del mar y los lagos, ganándose el respeto de los nativos y siendo invocado para tener suerte en la pesca. Acorde a esta leyenda, si los dos seres se juntasen, significará el fin del mundo, siendo esta la motivación tras la cual un grupo de valientes guerreros sacrificaron ovejas negras y a un hombre llamado Antio para invocar a Caicay, todo con el objetivo de derrotarlo para evitar la profecía. Lo ataron utilizando un lazo y lo acribillaron con lanzas. Y si a ustedes les parece raro que esta imponente serpiente haya sido derrotada con un método tan simple, pues estamos en la misma página. Es un interesante relato, de eso no hay duda, pero sí pongo dudas en varias cosas relatadas, como la peculiar mención de un Caicay.
como si hubiese más de uno, además de que la identidad de Yunlun es casi como una competencia directa al papel que normalmente toma Kai Kai, y este ente marino no se encuentra normalmente asociado con la culebra mitológica. Sospecho que esta leyenda haga referencia a otra criatura dracónica de estas tierras, tal como el ya mencionado Iwaifilu. Aunque más loco que esta anécdota es el cuento donde Kai Kai dialoga sobre los misterios de la vida con un pato. Así es, un pato. Pero siendo completamente justos, este es un cuento, no un verdadero relato mitológico. Supongo que uno más acorde son las versiones que establecen a Tren Tren como la montaña en sí misma y nada más, no siendo muy difícil encontrar relatos que coloquen a la montaña como sagrada o incluso mágica, porque para los diferentes pueblos cercanos a las cordilleras, la montaña es un símbolo sumamente importante, poseyendo la creencia de que éstas se encuentran dotadas de poder. Es aquí donde los espíritus residen, también es el lugar donde se realizan ritos mágicos y estas tienen la capacidad de ascender, explicándose que estas poseen como soportes columnas ocultas o bien patas. Si la montaña no se transforma en serpiente o en otro animal para ayudar a la gente, entonces la montaña misma se elevará para salvar a los mapuche. En su iconografía podemos encontrar el cerro que crece, siendo esta su naturaleza y teniendo una puerta que se abre para acoger, un símbolo salvador. Con esto no es de sorprender que la tierra fuese un elemento lleno de virtudes. Después de todo, forma parte del nombre mapuche, y estas creencias las podemos ver extendidas a su cerámica y a mitos sobre piedras que poseen poder, normalmente uno protector, benefactor. A su vez, los volcanes suelen conectarse con las montañas, también siendo sitios de poder, aunque deben ser tratados con más precaución, ya que los espíritus que habitan esta zona son más volátiles, peligrosos y hasta crueles, tales como el cherufe o espíritus que toman formas de serpientes de fuego. A este punto queda más que establecido que este animal es un símbolo de máxima prioridad en la cultura de estos pueblos. La palabra Pilú o Filú puede hallarse en un buen número de apellidos, plantas y hasta en tierras, no necesariamente conectándose con esta leyenda, pero remarcando la importancia de figuras como estas. Y si prestaron atención a la lista en pantalla, notarán otra palabra que actúa casi como un sinónimo de serpiente: Pilú. Gusano. Ambos animales parecen ser casi dos caras de la misma moneda, siendo palabras muy usadas para nombrar a diversos linajes de invertebrados. Y no sería la primera vez que nos encontramos con una civilización que hace esta conexión. Los Wyrm y otros tipos de dragones del norte de Europa también eran denominados como gusanos. Y es con esta palabra que encontramos al dragón o serpiente del volcán de mitos chilotes y mapuche, la piruquina, una serpiente que duerme en lo profundo de los volcanes y una vez despierta provoca temblores al salir, con sus escamas brillando de un rojo intenso para luego pasar a un tono más oscuro, terroso, y finalmente desintegrándose, dejando tras de sí un conjunto de gusanos negros. Si podemos leer entre líneas, esto nos está hablando de la erupción volcánica que muchos pueblos habrán tenido que vivir a lo largo de generaciones. Y si bien Tren Tren a veces es considerado como responsable de las erupciones de lava, parece que nunca se ha establecido una conexión entre la piruquina y Tren Tren. Puede ser debido a que la piruquina es vista de manera más negativa, porque si bien el uso de serpiente y gusano a simple vista actúan como sinónimos, varios de los usos de la palabra pilú acostumbran a ser de un índole poco positivo. Y al igual que con la montaña, podemos ver diferentes iconografías que representan bien a la serpiente o bien la lucha entre Tren Tren y Kai Kai. Podemos notar incluso una especie de evolución de símbolos, como la simpleza de un trazado de dos líneas que manifiesta la batalla ancestral, pasando a poseer elementos más complejos difíciles de discernir. Puede que la figura en forma de diamante represente el mundo en el cual luchan las serpientes, o puede que represente el sacrificio humano que debe cumplirse, o quién sabe qué.
Y por último, el otro elemento que es de suma importancia para esta leyenda es, por supuesto, el agua. Montaña, serpiente y agua. Estos tres elementos se entrecruzan en una lucha que pone al destino del mundo como premio del victorioso. Diferentes investigadores han notado cómo el agua carga con connotaciones negativas en las culturas regionales de estas tierras, a la vez de cómo la tierra es la que brinda de frutos y materiales para sobrevivir. Por supuesto, siempre existirán excepciones, pues es de absoluta prioridad el agua para un montón de necesidades, pero este elemento suele manifestar lo peligroso del mundo, exactamente como lo hace Kai Kai Bilú. De la misma forma que la montaña representa salvación más allá de temblores y erupciones, representada con Tren Tren Bilú. Estos pueblos tratan a la serpiente con una especie de dualidad. Es a la vez enemiga y aliada, atacante y protector. Lo vemos representado en su arte, en la ropa que usan, en su lengua cotidiana y en las muchas historias que cuentan, siendo la más grande de todas la batalla que hizo sacudir las bases del Mapu. La lucha que será siempre recordada casi como una pesadilla guardada en la memoria colectiva de los mapuche, huiliche y chilotes. Supongo que lo único que falta es determinar si estas criaturas ancestrales pueden ser categorizados como dragones, y dependerá de cada uno de ustedes si están de acuerdo con mi conclusión final o no. En lo que a mí respecta, estos dos seres son definitivamente dragones. Muy conectados con las aguas, catástrofes y deidades, resuenan demasiado con los conceptos de dragones más antiguos encontrados en Grecia o en Mesopotamia. Y si tenemos en cuenta las diferentes descripciones que les brindan de alas y de extremidades como patas, más resuenan a los dragones evolucionados que vemos en otras culturas europeas e incluso en otras partes del mundo. Aparte de que, su figura y sus nombres remarcan la característica de serpientes, que es la raíz de todo dragón, por lo que bien estos dos serían dragones del tipo alfa o beta. Así que mi veredicto final es que se merecen un episodio en las páginas de Dracomaquia. ¿Y qué episodio tuvieron? Que como siempre, si han llegado hasta el final, solamente puedo decirles muchísimas gracias. Este no fue un video fácil de hacer, requirió de más investigación de lo que hubiera imaginado y se plantaron demasiadas complicaciones en el proceso. Pero hey, aquí estamos finalmente. En otro año, otro nuevo comienzo. Si tienen alguna propuesta de un dragón particular, no duden en comentarlo con el hashtag dragón. Y si están interesados en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo en Patreon y que tienen acceso directo a mi cuenta de Discord. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día.